Vamos a seguir, vamos a ver este problema. Dice, se estudia la rapidez de descomposición del azometano midiendo la presión parcial del reactivo en función del tiempo. Tenemos que el azometano se va a descomponer en nitrógeno y en etano. En la siguiente tabla se muestran los valores a 300 grados centígrados. Tenemos el tiempo en segundos y la presión parcial del azometano. Nos preguntan, ¿estos valores son congruentes con una cinética de primer orden? De serlo, determine el valor de la constante o determine la constante de rapidez. Entonces nosotros utilizaríamos primero esta fórmula, pero si se dan cuenta, esta fórmula está en función de las concentraciones y nosotros tenemos presiones. Entonces, suponiendo que se comportan como gases ideales, nosotros podemos tener esta ecuación que sería de un compuesto de reactivo se va a generar productos y por lo tanto nosotros podemos tener la ecuación de gases ideales que nos dice que PV es igual a nRT. N sería del compuesto A. Entonces aquí nosotros queremos que N sobre dB, pasamos N sobre dB y nos quedaría del otro lado presión sobre D, constante de los gases ideales sobre de tiempo, y el número de moles de A con respecto al volumen va a ser directamente proporcional a la concentración del compuesto A. A la concentración del compuesto A. Entonces, por lo tanto, nosotros en vez de sustituir aquí la concentración, vamos a sustituir la presión. En este caso sería la presión del compuesto A, la presión parcial del compuesto A, tanto inicial como final. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera la concentración del compuesto A inicial, esta va a ser igual a la presión inicial sobre dRT. Y si yo quiero y si yo tengo la concentración final, esta va a ser igual a la presión parcial final sobre dRT. Entonces, por lo tanto, esto me quedaría de la siguiente manera. Sería presión sobre dRT, logaritmo, sería logaritmo de la presión sobre dRT, va a ser igual a menos K por T más el logaritmo de la presión inicial sobre dRT. Entonces ya lo sustituí aquí. Lo único que quiero hacer es regresarlo. Entonces lo regreso y me quedaría de la siguiente manera: RT menos el logaritmo de presión inicial sobre dRT, y esto va a ser igual a menos la constante multiplicada por el tiempo, y esto por ley de los logaritmos va a ser igual a el logaritmo de presión final sobre dRT sobre de presión inicial sobre dRT, y entonces esto va a ser igual a menos K por T. Si consideramos un proceso isotérmico, quiere decir que en este caso R y T van a ser constantes. Entonces nada más me quedaría como logaritmo de P sobre dt sobre de presión inicial va a ser igual a menos K por T. Ya eliminé a RT, entonces nada más me quedaría como logaritmo de presión final va a ser igual a menos K T más logaritmo de presión inicial. Y esta es la fórmula que yo voy a utilizar, ¿sí? Porque esta fórmula va a ser una fórmula de una línea. Y es igual a mx más b, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, el tratamiento que le voy a dar a los datos de concentración va a ser el mismo que les voy a dar a los datos de presión, que serían de presión parcial. Entonces, debo de graficar logaritmo de presión final
contratiempo para poder obtener la pendiente, que va a ser igual a menos k. Entonces, bueno, entonces voy a hacerlo. Voy a graficar el logaritmo de presión, logaritmo de presión final, y la presión final pues siempre va a ser esta que tengo aquí en cada uno de los tiempos. Entonces lo único que tengo que hacer es sacarle el logaritmo a esta celda, y lo mismo voy a hacer con todos los demás, ¿sí? Entonces le saco el logaritmo. Vamos a ver, sí, más o menos sería parecido, y después los voy a graficar. Si esto es una línea, entonces la cinética es de primer orden. Entonces vamos a ver. Entonces sí, vemos que esto es una línea, pero bueno, a simple vista, ¿no? Pero yo podría tener una mejor medida si es que saco una regresión lineal. Entonces le doy agregar línea de tendencia y le digo una lineal, ¿sí? Le digo señalar el gráfico, señalar la intersección y presentar el valor de R en el gráfico. Por alguna razón no la sacó bien. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, voy a revisar si está grabando. Ok. Entonces lo que voy a ver es que no quiero la intersección, ¿sí? Le digo en lineal, no quiero señalar la intersección porque cambia esto mucho, pero sí quiero el valor de en el gráfico y el valor de R cuadrada. Entonces si se dan cuenta, el valor de R cuadrada es 1, entonces es del 100%, entonces tengo un muy buen ajuste. Por lo tanto, entonces quiere decir que va a ser una cinética de orden 1. ¿Puedo mejorar esto? Sí. ¿Qué haría? Pues en este caso a esto, creo que es acá, y cambio el formato. Entonces le digo que me lo dé científico, y así ya tendría un mejor valor de K, ¿sí? K va a ser la pendiente. Entonces aquí tenemos una fórmula de Y es igual a mx más b. La intersección es 5.65, que es parecido a la concentración, al logaritmo de la concentración de la presión inicial, que sería de 5.648, ¿sí? Entonces es muy parecido. Y el valor de la pendiente sería 2.5 por 10 a la menos 3, negativo. Pero en este caso el valor solamente de K va a ser igual a 2.55 por 10 a la menos 3. ¿Y qué unidades tendría? Bueno, en este caso las unidades que tendría seguirían estando en unidades de 1 sobre de tiempo, y como todo esto está graficado en segundos, las unidades me quedarían como 1 sobre segundo, y este sería el valor de K. Entonces, en conclusión, pues dice, estos valores son congruentes con una cinética de primer orden, sí, por el valor de R cuadrada, que es del 100%, es de 1, y de serlo determine la constante de rapidez, y la constante de rapidez es 2.55 por 10 a la menos 3, 1 sobre segundo, porque es una cinética de orden 1 o de primer orden.